que ha llegado a este plano de la política y en el que hoy tenemos que estar hablando de él después de este triunfo histórico de las PASO que muchos no esperaban, que la gran mayoría no esperaba. ¿Cómo analizás este contexto, Santiago? Bueno, justamente vos decís, es un distinto, es una persona disruptiva, es un outsider, podríamos llegar a decirlo, porque empieza precisamente como un analista, no siendo parte de esto que él denomina casta política. Sí. Cuando nosotros hablamos de casta política, justamente también empezamos a analizar otro elemento, que generalmente es el discurso populista. Populismo puede ser de izquierda o de derecha, eso es una construcción discursiva, y en este caso él ha logrado precisamente en esa idea de casta englobar tanto lo que sería hoy Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Consecuencia de eso es lo que vimos y que fue sorpresa, obviamente, creo yo, para todos, encuestadores, analistas y demás, el triunfo tan arrasante, podríamos decir, o el triunfo, salir primero siendo él únicamente la figura dentro de La Libertad Avanza, ganándole a las dos coaliciones más fuertes que era Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, porque eso es un elemento importante a tener en cuenta. Individualmente es la persona que hoy más votos ha sacado en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vayamos a lo contrafáctico, Santiago, aunque parezca una obviedad. Si los políticos tradicionales, de un lado y del otro, hubiesen hecho las cosas medianamente bien, Milei no existiría. Es muy probable, yo creo que es la persona que ha logrado construir un discurso más diferenciador dentro de lo que era estos dos espacios, tanto Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Fíjate cómo, ¿quién es la segunda persona más votada de forma individual? Sigue siendo Sergio Massa, lo cual es significativo, y en tercer lugar está Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a tener un poco más complicado el escenario en esta construcción del discurso, más que nada, y en buscar ganar votos, a pesar de que pueda contar con un sector del larretismo, obviamente, pero porque el discurso es muy similar a Javier Milei. Milei lo que ha logrado es precisamente, yo no quiero caer en el simplismo de decir es el voto bronca, claro, sino que es un voto diferente, porque es un voto de aquella persona que no llega a fin de mes, es aquel joven que hoy empieza a involucrarse, no necesariamente en política, pero que ve un escenario económico, un escenario político que históricamente es muy similar a lo que él podría ir estructurándose. Entonces es muy heterogéneo el electorado que tiene Javier Milei. Vimos Pero resultados. con esto inferimos entonces que Javier Milei ganó por fallas y errores del otro más que por mérito propio. Yo creo que hay que atribuirle las fallas de una gestión de Mauricio Macri, en donde el electorado de Mauricio Macri quedó desilusionado y en consecuencia después votó a Alberto Fernández, y fallas del gobierno de Alberto Fernández. Y obviamente el mérito que tiene Javier Milei de construir o de identificar cuál es el reclamo actual que está teniendo la sociedad en este momento. Gana en lugares en donde los candidatos que él tuvo localmente fueron paupérrimos, no llegaban al 5%. Sí. Hoy, por ejemplo, vemos Ricardo Bussi queda segundo y con la posibilidad de tener 2 diputados después de haber tenido una elección a gobernador que no era significativa. Es decir, es él la figura en este caso que conglomera y que aglutina precisamente a personas de distintos sectores sociales, distintos rangos etarios, distintos niveles educativos inclusive, pero que se ven quizás hasta esperanzados en esa propuesta, si bien uno puede estar o no en desacuerdo, pero de los candidatos que uno ha planteado, por lo menos es el único que te ha dicho: en economía yo voy a hacer esto. ¿Vos crees que votaron realmente la propuesta? ¿Votaron la plataforma de campaña de Javier Milei o votaron a la persona? Aunque resulte ridículo preguntarlo, pero... Yo creo que en algún punto es la persona. La persona está, y la persona y su discurso y su propuesta está siendo disruptiva precisamente de un sistema y de un modelo que se está viendo agotado. Cuando no da respuesta el sistema, inevitablemente hay una ruptura entre lo que sería la sociedad, y en este caso el votante, y el político. Los políticos actuales no han sabido también leer eso. Ha existido también operaciones mediáticas, operaciones inclusive a través de lo que serían las encuestas de opinión, en donde los daban tranquilamente en un tercer lugar, lejos de las dos coaliciones. Sin embargo, ha roto con todo eso, ha sorprendido claramente, ganando las primarias. Pero también hay que tener en cuenta, creo yo, y por eso no quiero caer en el simplismo de un voto bronca, sino que también tenemos un 32% de abstención.
Con lo cual eso también es significativo. O sea, si nosotros decimos que el voto bronca se va a Javier Milei, ¿qué sería ese 32% de abstención? Las personas que no está interesada quizás ni siquiera en participar. La abstención sería el primer candidato hoy. Sería el primer candidato hoy en día. Podríamos decir que tranquilamente es un cuestionamiento, si vamos muy a un extremo, del sistema democrático, pero que no creo, yo no quiero caer en eso, quiero creer más que nada en el modelo de gestión. Es un castigo, creo yo, a las gestiones nacionales y a los candidatos nacionales que venimos teniendo. Entonces, como te decía, Mauricio Macri tuvo su oportunidad, luego el mismo electorado que votó por Mauricio Macri se fue con Alberto Fernández y hoy esos electorados, tanto de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, se están yendo también con Javier Milei. Santiago, ¿trazás algún paralelismo con Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Milei? Él busca tener ese perfil, seguramente. Yo creo que obviamente es mostrar, Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron personas también disruptivas que en algún momento también se decía que amenazaban en algún punto ciertos elementos que hacían al sistema democrático, los derechos fundamentales. Creo yo que es un estilo y una corriente también que se viene instalando, porque también a Bukele lo toman muchos de ejemplo y en ese sentido él también está leyendo esa... Así como hubo un viraje quizás hacia la izquierda, podríamos decir que existe un viraje hacia la derecha cuando los modelos de gestión se van agotando y no se reformulan, ¿no? Y Sergio Massa tiene el desafío precisamente de decir, como ministro de Economía, ¿qué propuesta económica te doy hoy a efectos de evitar que siga subiendo la inflación? Entonces, bueno, pero las repercusiones a nivel internacional no han sido las mismas, indudablemente. No eran positivas. Claro. A ver, lo curioso siempre es eso. Uno diría, las tres personas que tienen posibilidades, o mejor dicho las cuatro, porque Schiaretti también tiene un perfil de peronismo más conservador. Sí. Son, digamos, pro mercado, hablando de esta manera, uno diría, ¿por qué salta el dólar? Termina siempre cayendo la especulación. Entonces, yo conversaba con personas que son en lugares como Perú, Paraguay y demás, que han logrado también evitar que los cimbronazos políticos repercutan en lo económico, y es porque han logrado también separar lo económico de lo político. Si bien las PASO lo que ha permitido es ordenar un poco esa dispersión de agrupaciones, porque hemos tenido 27 candidatos, hoy tenemos 5, no ha logrado resolver o no se tuvo en cuenta el impacto económico que tiene. Y consecuencia de eso es que todas las elecciones estamos al vilo de grupos que son también especuladores, que uno mismo también empiece a especular si se resguarda en el dólar o no se resguarda, con lo cual también creo yo que es necesario rever ese elemento. ¿Cómo independizamos lo económico un poco también de lo político, a pesar de que siempre puede existir una influencia? Yo lo decía ayer, el electorado de Javier Milei se muestra molesto realmente cuando hablamos del voto bronca o del voto castigo. Ellos entienden que han sido sumamente conscientes y han votado realmente a conciencia porque querían ese cambio, o sea, esa persona y esa plataforma política. ¿Qué es lo que puede llegar a verse de aquí a octubre, teniendo en cuenta también este nivel de abstenciones que tuvimos en las PASO? Yo creo que va a haber una redirección de la campaña, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, buscando una mayor participación. Ha perdido justamente el peronismo en provincias como, por ejemplo, Tucumán, en donde eran significativamente... Claramente, la mitad de Salta lo votó Javier Milei cuando hace poco tuvieron elecciones. La Patagonia, prácticamente toda la Patagonia ganó Javier Milei. O sea, uno ve el mapa, es claramente todo morado. Claro. Y en ese sentido creo que va a haber una bajada de línea en el sentido de empujar también a los dirigentes, tanto gobernadores como a los dirigentes territoriales, para buscar revertir esa situación. Si uno se pone a ver, se dio ese escenario que Cristina Fernández en algún momento decía de tercios. Sí. Se sacan uno o dos puntos porcentuales. Que este tercio se daría de esta manera, digamos, con Javier Milei a la cabeza. Uno, como venía viendo quizás las elecciones provinciales, esto te refleja que hay una aceptación quizás, salvo algunas situaciones particulares, una aceptación de la gestión provincial, si existieron recambios obviamente, pero hay un castigo hacia la gestión nacional, y en este caso se refleja tanto en los candidatos de Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria. Yo, como lo veo, quien más dificultad tiene en este momento para salir a buscar votos va a ser Patricia Bullrich en este caso. Por lo que decías, ¿no? Que comparten prácticamente un mismo electorado y un mismo discurso. Lo último, y ya es
con la bola mágica solamente, la bola de cristal. Durán Barba, quien fuera super asesor de Macri, dijo hoy que el que tiene asegurado el lugar en el balotaje es Milei y los otros dos, Bullrich y Massa, van a tener que competir. ¿Coincidís con ese análisis? Creo que en algún punto sí, salvo que veamos otra sorpresa y gane en primera vuelta. Uno no sabe justamente cómo ¿Y ese panorama puede llegar a darse? Yo creo que se puede dar porque el piso que vos tenés está en 30%. Sí. Si hay una mayor, obviamente, no creo que la participación aumente tiene que haber una de 15%. Diferencia del 10%, recordamos. Exactamente, no creo que eso, supóngase que aumente un 15% y que justo un 10%, un 12% se vaya exclusivamente a Javier Milei. Pero creo que corre con ventaja precisamente por esa especulación que uno puede tener en este sentido, de decir a quién se van los votos de Larreta, los votos de Schiaretti, porque muchas veces se puede dar un voto útil. Lo vimos ya cuando Alberto Fernández saca una diferencia importante, prácticamente 15 puntos a Mauricio Macri y luego remonta 10 puntos porcentuales, no le alcanza, pero sin embargo eso se puede dar quizás en esta situación. Estos cimbronazos que se están viviendo después de las PASO, sobre todo en materia económica, exactamente, en materia económica, con los picos inflacionarios y con la suba desmedida del dólar, que hay quienes atribuyen a Milei, o sea, la culpa es de Milei, te lo dicen así claramente, digamos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué de real tiene esto? ¿Cuál es el sustento? Yo creo, como te decía, la culpa más que nada es de un modelo de gestión que se ha venido sosteniendo, que trasciende a lo que sería Alberto Fernández y Mauricio Macri también, en donde no han sabido darle confianza al mercado, porque el mercado, si vos no le das la confianza suficiente como para que vengan e inviertan, para que aquel inversor privado tranquilamente hoy tenga un precio y después pueda seguir manteniendo ese precio y planificar a mediano y largo plazo, creo que obviamente terminamos con esta situación. Lo hemos visto ya cuando Macri pierde las primarias, cuando gana Alberto Fernández, lo estamos viendo ahora, se lo ve siempre en las de medio término prácticamente. Panorama conocido para y el crecimiento del dólar, o sea, la devaluación que hemos visto ha sido permanente y sostenida. Entonces creo que hay que atribuirle a muchas personas, no solamente a que Javier Milei haya ganado en este caso. Repetidos lo que te dicen tus amigos de Perú, de Paraguay, porque en Perú no duran los presidentes. No duran los presidentes, pero la economía se mantiene firme. Obviamente hay algunos que te van a decir que es porque está muy concentrada en ciertos grupos económicos, pero sin embargo hay ciertos acuerdos macroeconómicos que se mantienen. Lo mismo ocurre en Paraguay, en donde hay una independencia bastante sostenida del Banco Central, por ejemplo. Javier Milei quiere eliminarlo directamente, pero existe independencia del Banco Central, con lo cual no existe esa emisión desmedida de moneda que muchas veces se produce acá. Y que sí tiene influencia, más allá de que de uno u otro lado, desde el punto de vista económico, puedan decir no hay problema, necesitamos un respaldo de tu moneda. Santiago González Díaz, muchísimas gracias por estar acá. Muy amable.